Y en el programa del día de hoy, ¿es que el fanático del fútbol venezolano es violento? La Superliga de China y los amaños, ¿qué está pasando en China? ¿Se acabó, es el fin del imperio romano de Fabricio Romano? También observemos el tema de la multipropiedad contra los fanáticos del fútbol, lo que está ocurriendo en el caso del Estrasburgo y el Chelsea. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y estoy aquí con ustedes para conversar y hablar de todas esas cosas que más nos gustan, las transferencias, mercadeo deportivo, los fanáticos, todo lo que está pasando alrededor de la gerencia deportiva nacional e internacional. La idea de nuestro programa al final del día es darte información y contexto para que ustedes mismos puedan tomar sus propias opiniones. Y para eso nos acompaña el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Precio del Deporte. También nos acompaña desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela, el pivote del mercado deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Es un placer saludarte. Y nos acompaña desde Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto nos acompañan ustedes que semana a semana escuchan o ven, observan nuestro programa. Se los agradecemos un montón. Señores, vamos a empezar a calentar motores. Y empezamos con una nota. Hoy vamos a hablar de Irán un par de ocasiones, pero empezamos con una nota de Irán. Y es, ¿qué sucedió con el equipo de fútbol femenino de Irán? Cuéntanos un poquito de esto, Andrés, por favor. El fútbol femenino vuelve a ser un sinónimo de lucha, de libertad y de darle un mensaje de contundencia al mundo. Y esta vez en la Copa Asiática que se realizó en Australia, pues una protesta de la selección femenina de Irán terminó dándole la vuelta al mundo con una noticia que a muchos les hizo aguas y a muchas personas simplemente les arrugó el corazón. ¿Y qué hicieron estas futbolistas del seleccionado iraní? Pues simplemente se negaron a cantar el himno nacional de su país en protesta al régimen iraní, y por supuesto desde el régimen la respuesta fue tildarlas de traidoras de guerra. Viendo todo este escenario, 7 jugadoras desertaron de la concentración en pleno hotel. Las imágenes las pueden ver en las redes sociales, son terribles, cuando las muchachas salen corriendo a través de las escaleras de servicio. Lograron un refugio por parte de Australia. De hecho, Estados Unidos también se ofreció. Una de ellas, según información de CNN, volvió. Otra vez pidió que por favor se la devolvieran con su seleccionada para que se devolviera a su país, Irán. Y bueno, esto en un reclamo que alza la voz mucho por el fútbol femenino, y que las mujeres iraníes están diciendo que por favor necesitan libertad y que necesitan una cantidad de derechos que el fútbol esta vez les dio una vitrina para poder ellas reclamar a través de la manera más legítima que pudieron. Bueno, nosotros como venezolanos estamos con el pueblo iraní, sabemos lo que es vivir una tiranía, sabemos lo que es vivir dictaduras, y de verdad que ojalá que la guerra en Irán acabe pronto con un resultado satisfactorio para su población y que puedan disfrutar de las libertades y derechos humanos básicos para todo el mundo como tal. Siguiendo hablando de jugadores, así como ahora vimos unos jugadores muy valientes, muy valientes, estos jugadores de Irán, ahora vamos a ver otro tipo de jugadores, porque en la viña del Señor hay de todo. Y estos jugadores tienen que ver con el tema de Malasia, que ya lo habíamos conversado en algún capítulo, lo habló Elena, y hay una actualización porque es que el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, se pronunció sobre este caso. Cuéntanos un poquito más, Elena, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan de los jugadores de Malasia que falsificaron los documentos de nacionalidad para poder representar a ese país? Bueno, tanto ellos como la Federación de Malasia apelaron esa decisión de la FIFA ante el Tribunal Arbitral del Deporte, y el tribunal emitió una decisión. Por una parte, desestimó la apelación de la federación y dice que efectivamente le impone la multa económica por 350.000 francos suizos, pero en el caso de los jugadores aceptó parcialmente la apelación de estos. Y si bien encuentra proporcional la suspensión de 12 meses, y si bien de paso el Tribunal
dice que de acuerdo a las pruebas, si hubo una falsificación de documentos, dicen que la suspensión en todo caso solamente puede aplicarse a partidos oficiales y no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Por lo tanto, el panel en esa decisión determinó que los jugadores podían reintegrarse a sus equipos y entrenar con ellos. Será interesante ver cuál fue la motivación de los jueces en este caso. Aún la decisión no está pública, pero al menos este comunicado de prensa nos deja ver la decisión del tribunal que no debe aplicarse la sanción a todas las actividades relacionadas al deporte, sino solamente a los partidos oficiales. Muy bien, y también desde Caracas tenemos alguna medida que no fue tomada correctamente y fue rectificada. Brandon nos explica un poco qué sucedió con el Caracas Fútbol Club esta semana con respecto a esto. El Caracas Fútbol Club tuvo una iniciativa de hacer un meet and greet en medio de un contexto bastante complicado para la institución, porque el equipo no ha ganado en lo que va de temporada, se encuentra en los últimos lugares de la tabla de posiciones y no fue bien visto por los fanáticos esta activación. Es muy raro cuando un equipo hace los esfuerzos por acercarse a su fanaticada y la fanaticada te dice no, no quiero esto. Y es posiblemente por el tema de los resultados. El sentiment en ese post fue muy negativo. De hecho, creo que tuvieron que eliminar la publicación y el resultado fue que tuvieron que posponer esta activación. Esta activación era un encuentro con algunos jugadores en alianza con una de sus marcas patrocinantes y yo creo que fue lo correcto. Porque si hubiese dado ese encuentro y habría la posibilidad a que los hinchas descargaran su enojo, posiblemente con los 3 jugadores que iban a asistir, que no son todos los responsables de la situación deportiva que vive el equipo, y seguramente podría pasar a mayores. Así que yo creo que se evitó una situación bastante incómoda para los fanáticos y también para el club. Y eso nos deja un mensaje claro, es que no es solamente hacer marketing por hacer campañas y estrategias, sino que también hay que saber leer el momento de las situaciones. Y yo creo que un encuentro o una activación benéfica para compartir con la comunidad o la fanaticada del equipo, no es el mejor momento para hacerla cuando el equipo deportivamente no está rindiendo. Así que bueno, ellos rectificaron, pospusieron el evento, me parece que es la mejor situación. Además, invita a los jugadores a que reflexionen y a la institución de que reflexionen sobre las decisiones que están tomando y el descontento de los fanáticos, que si bien los fanáticos no mandan, pero si la fanaticada no está contenta, está bueno siempre escucharlos y bueno, y concentrarse en lo deportivo cuando las cosas no están yendo bien. Es una situación compleja porque el marketing igual tiene que seguir trabajando, solo que tiene que leerlo de mejor manera. Totalmente, lo hemos vivido aquí, Brandon, cuando estuvimos manejando el marketing de un equipo que empezó a perder, y la estrategia al final del día fue vamos a pagar, porque nos van a pegar mientras no se estén dando los resultados deportivos, porque el marketing es accesorio a los resultados deportivos. Yo creo que el Caracas desde algo así como septiembre del año pasado viene haciendo buenas iniciativas de marketing, iniciativas interesantes de marketing. Hay otros equipos que también están haciendo cosas interesantes, Monaga, Carabobo. Vamos a ver si hablamos un poco, un programa de todo esto que están haciendo los equipos. Y en este sentido, Caracas venía incentivando. Es como si su departamento de marketing tiene mucha energía y quiere exponerlo, pero también es como tú dices, hay que saber leer el momento. No es siempre una activación. Si los resultados no te acompañan, es hasta peligroso hacer una activación de este estilo para los jugadores. Yo quería terminar hablando de la semana pasada. Brandon justamente habló del caso de Irán. Si quieren saber cuál es la situación de Irán, especialmente la legal, Brandon la comentó la semana pasada y explicamos y nos metimos a profundidad. Quiero hacer una pequeña actualización sobre ese tema, simplemente para que sepan, y es que cuando se debate en la prensa si Irán se salió del Mundial o no se ha salido del Mundial, el tema es el siguiente, que el ministro de Deportes de Irán dijo que Irán no debe participar en el Mundial. Ahora, la Federación Iraní no se ha pronunciado, pero es la Federación Iraní la que tiene la potestad y la legitimidad para poder salirse del Mundial. Si se van a salir del Mundial, debería ser la Federación Iraní la que manda una carta a la FIFA y la FIFA acepta o no esta retirada dependiendo de esta cuestión. Me imagino que van a empezar algunos contactos diplomáticos dentro de la FIFA con la Federación de Fútbol de Irán, diciéndole cuáles van a ser las consecuencias si ellos se salen del Mundial para que el régimen de Irán pueda ver si toma ese tipo de decisiones o no. Para allá, cómo se va a sustituir Irán o no, Brandon nos dio una cátedra y lo comentamos a profundidad la semana pasada, así que pueden ir a ver ese episodio. Sin más ni más,
nos vamos a los temas del día de hoy. Y para el primer tema de esta semana, bueno, la Liga Fútbol tuvo algunos acontecimientos que no pasaron dentro de los estadios. O sea, realmente la Liga Fútbol no es culpable de esto, pero hubo algunos incidentes de violencia relacionados con equipos de la Liga Fútbol este fin de semana. Brandon, cuéntanos de qué se trata tu tema del día de hoy. El hincha de la Liga Fútbol es malo por excelencia. ¿Por qué decimos esto? Porque la semana pasada hubo un acontecimiento violento que involucró a hinchas del Carabobo Fútbol Club y el Deportivo Táchira. Lo más insólito de todo es que estos equipos ni siquiera se enfrentaban, se encontraron en la carretera y como resultado de este encuentro terminaron heridos por armas blancas 4 fanáticos del Carabobo Fútbol Club. Así que nos hacemos la pregunta de por qué está en reincidente el tema de la violencia dentro del fútbol venezolano. Como bien explicábamos, esto no fue responsabilidad de la Liga Fútbol, sino de este grupo de fanáticos, si se puede llamar fanáticos, que decidieron atacarse los unos a los otros simplemente bajo el respaldo de que defienden los colores de un equipo. Por allí está todo mal. Pero vamos a ahondar un poco más en eso. ¿Siempre ha sido violento el fanático venezolano? Yo no lo sé. Yo creo que todo parte desde el concepto de las barras bravas. Entonces, siempre ha estado el debate de que se ha adoptado lo peor de la influencia de otros países. Entonces, capaz se han adoptado los cánticos de Argentina, se han adoptado las maneras de alentar de Argentina o de Brasil, o incluso la forma de ser del fanático de Colombia. Y yo creo que eso es una mezcla de varias influencias regionales que terminan haciendo que la imagen general de la barra brava, que el nombre te lo dice, brava, sea de violenta. Pero yo creo que sin ir más allá, sin ir tan lejos, yo creo que esto es un grupo pequeño, pero que es un grupo que afecta y mancha bastante a la imagen que se tiene del fútbol venezolano. Yo creo que son personas que descargan su odio, descargan lo peor de la crisis social y en vez de enfocarse en lo netamente importante, que es lo que debería ser, supuestamente el amor hacia su equipo, terminan desahogándolo a través de la violencia. Así que yo creo que utilizan el fútbol como una excusa para poder hacer lo que realmente quieren, que es descargarse y atacar y arremeter contra el otro que piense diferente. Lo cual es absurdo porque estamos en el pleno mundial de béisbol y en la temporada de béisbol a mí me parece loco que alguien que sea fanático de fútbol y sea violento, luego tú lo ves en la temporada de béisbol y le va al Caracas Fútbol Club, por dar un ejemplo, pero luego se va al estadio de béisbol y se pone la del Magallanes. Entonces, un poco de coherencia, por favor, para estos fanáticos. No puede ser que porque eres fanático de una disciplina como lo es el fútbol tengas que ser violento, pero si eres fanático de otra disciplina, fácilmente puedes convivir con una persona, incluso chalequear, como decimos en Venezuela, con una persona que no comparte el mismo equipo que tú. Entonces, yo creo que es un tema de lo que se ha adoptado como fanático de un equipo de fútbol a través de influencias de otros países, pero son un grupo pequeño de personas que lamentablemente terminan manchando la imagen del fútbol y empeoran la calidad del producto, porque no podemos exigirle al fútbol que no tiene fanaticada si cada 2, 3 jornadas estamos viviendo un acto de violencia. Brandon, caramba, tú te trajiste el problema filosófico más grande del siglo XX, del siglo XVII, de hace 2000 años, de hace 5000 años que nunca hemos resuelto, ¿eh? ¿Es el ser humano bueno o malo por naturaleza? Esa es la misma pregunta. Eso, Brandon, no podemos discutir eso en 17 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos. Eso es imposible. Llevamos más de 5000, 6000 años discutiendo eso. Y los filósofos griegos se hicieron especialistas en eso. Eso es muy difícil. Lo que sí te puedo decir, me tocó tratar mucho con barras bravas, etcétera, etcétera. Y Andrés también nos puede dar una visión interesante desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista, cuando tú estás en la gerencia, lo primero que sucede es que la persona que es barra es tu núcleo duro del fanático, es decir, ese fanático leal completamente y dispuesto a morir por los colores. Ese fanático de fútbol, núcleo duro, es parte de una tribu, del núcleo de esa tribu. Y esa tribu tiene una simbología. Y esa simbología es, mi equipo está primero que el tuyo, mi cuestión está primero que el tuyo. Y esa simbología y esa actitud y esos valores van mutando. Y van mutando hacia la violencia. Y tenemos 2 puntos aquí que analizar de la violencia, aunque hay demasiado, ¿no? El primero es la juventud. Hay que decirlo un poquito, ¿no? Los varones jóvenes son un poquito animales, todos hemos sido un poquito así. No todos los varones jóvenes, pero hay un grupo de varones jóvenes que cada vez que son jóvenes, mira la violencia, la adrenalina, la no sé qué. De hecho, el fútbol, la creación del fútbol como tal, viene para apaciguar la violencia.
Cuando se empieza a crear el fútbol en los años 1800 en Inglaterra, es porque los muchachos están teniendo mucho tiempo libre y en su tiempo libre, ¿qué decían hacer en 1800? Ir y asaltar, que si un kiosquito, ir y asaltar una tienda y destruir un montón de cosas. Eso es lo que nos dicen los historiadores. Y entonces nacen los after schools, que básicamente son la práctica de deportes para que la gente drene, los muchachos drenen esa adrenalina y esa violencia que tienen por dentro. Ese es uno de los puntos. Y el otro de los puntos es que nos va la pasión demasiado de las manos, donde que es solo yo y tú no puedes existir porque tú eres mi enemigo. Dejamos de entender y de humanizar al otro y lo vemos no como un rival, sino que se empieza a ver como el enemigo y el enemigo no puede existir. Y ahí es donde se empieza a cruzar estas líneas como tal. Y luego se vuelve irracional. Entonces tú hablas con un barrista que es que me quitó un trapo, tenía que morir porque me quitó un trapo. Que Dios mío, tú estás escuchándote lo que tú estás diciendo. Pero para él es una falta de respeto inmensa. Y es como, ¿cómo lo vuelves a la realidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Antonio, tocaste un punto muy interesante que es el odio y ver al rival como un enemigo. Es porque una de las cosas filosóficas, ¿no? Volviendo un poco a tu tema, es el reconocimiento. El reconocimiento al adversario. Esto pasa mucho. El fútbol tiene un fenómeno que es muy interesante, que es tan pasional y que provoca tantas sensaciones como la religión y como la política. Y en la religión y en la política, los fundamentalismos, y cuando nos vamos a las partes más dogmáticas, no se reconoce al adversario, a la persona que está diferente o a la persona que piensa diferente a ti. Yo difiero mucho de ti, Brandon. No creo que el hincha venezolano sea violento. Creo que esto es un tema social que viene de sociedades distintas, porque en Argentina hay violentos, en Brasil hay violentos, en Grecia, en todo el mundo hay hinchas de fútbol violentos, pero también los hay en baloncesto. Acá uno va a un partido de béisbol, un juego de béisbol, y de repente ya con efectos de licor uno ve que la gente se empieza a golpear, empieza a faltarse respeto. Creo que son conductas del humano, son conductas sociales, no necesariamente afiliadas a una barra o a un deporte en general para pasar estas cosas. Simplemente pasan, no está bien que pasen. Obviamente hay que erradicar estas conductas o al menos minimizar. Yo no creo que se pueda erradicar la violencia, creo que a través del Estado, a través de la justicia, muchas cosas se pueden minimizar, llevar a los índices mínimos, pero creo que la violencia nunca va a faltar. Tenemos guerras, tenemos muchos conflictos de todo tipo como seres humanos, así no creo que la vayamos a hacer ahora, que la podemos disminuir en una cancha de fútbol 100% contigo. Hablamos de pasión y es una pasión desbordada, ¿no? Pero ¿cuáles son los límites o cuáles son las medidas, en todo caso, que se pueden tomar, al menos para tratar de regular, controlar un poco esta situación? Porque recordemos que en el campo, en un estadio, los responsables son los equipos y son los principales afectados cuando hay este tipo de altercados. Tomando en cuenta eso, oye, ¿qué tienen que hacer los equipos? Campañas contra la violencia, expulsar a los jugadores, vetar a hinchas. Hay diferentes maneras de trabajar esta cuestión también. Y además, tomando en cuenta el ejemplo que acaba de mencionar Orlando, que es totalmente aislado de un campo de fútbol, porque fueron dos barras que se encontraron en plena carretera, en otro estado en el ni siquiera hacen vida, entonces ya no depende de un equipo de fútbol exactamente, sino depende ya de una acción pública, de una acción del Estado que tiene que controlar. Al menos por lesiones pudieran abrirse expedientes en este caso y, oye, si hay consecuencias que se apliquen. Pero dentro del campo de fútbol, el responsable va a terminar siendo el club, el que va a tener suspensiones, el que va a tener multas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que puede hacer un equipo de fútbol para tratar de controlar también esta situación? Porque el principal y último afectado va a ser el propio equipo. Es así, yo creo que hay que tomar medidas ejemplares para que estas situaciones ocurran cada vez menos. Bien dice Andrés que siempre pasan, han pasado desde muchos años. Los hooligans en Inglaterra creo que capaz fueron los primeros de imponer esa moda de encuentros entre barras, y la mejor manera de evitarlo es dar medidas ejemplares que marquen un antecedente y hagan de estas personas pensar, mira, si yo hago esto puede que no pueda volver a un estadio más nunca, si yo hago esto capaz no pueda alentar al equipo de mis amores. Entonces yo creo que esas son las medidas que hay que aplicar, porque si hacemos un registro y vemos cuáles han sido las medidas en el pasado, capaz no han sido del todo contundentes, porque el fanático o el fanático violento no termina de agarrar el ejemplo y no termina de entender o de aprender y vuelve a arremeter contra el fanático que piensa diferente. Entonces, hemos visto medidas como juegos a puertas cerradas, hemos visto medidas como
no permitir la entrada de equipos visitantes a los estadios, y es algo que en el momento puede reducir, pero que no puede ser la solución absoluta. Yo creo que se tiene que atacar directamente a las personas responsables, porque por el actuar de unos pocos no puedes afectar a la institución completa o a los fanáticos que no tienen nada que ver con eso. Entonces yo creo que se debe aplicar, si bien tenemos influencias de lo negativo, ¿por qué no copiar lo positivo y copiar lo que se hace en otros países con identificación de identidad del fanático, tener un control más estricto en cuanto a la identidad del fanático, identificación, carnet, vigilancia? Por lo menos aquí en Uruguay pasa mucho que la rivalidad de Peñarol y Nacional es muy fuerte. ¿Cuál ha sido la medida? Lamentablemente en partido de liga no se pueden ver las caras. Cuando juega el local Peñarol tiene que ser el campeón del siglo y no van los fanáticos de Nacional. Cuando es local Nacional no van los fanáticos de Peñarol al Gran Parque Central. Es una lástima porque se pierde el encanto y el folclore de la diferencia de colores y rivalidades, pero es la medida que hay que tomar. Aún así siguen ocurriendo cosas fuera del estadio, como dice Andrés, siempre van a pasar. Entonces yo creo que las medidas que se han optado han sido las necesarias, las correctas hasta el momento, pero yo creo que se podría ir un poco más allá para evitar este tipo de cosas. Ahora, lo que ocurre detrás de los estadios, como en este caso en la carretera, yo creo que eso es un tema más que nos va a tomar un poco más de años y tiene que ver con la educación y los valores y de cómo somos nosotros como sociedad y cómo hemos evolucionado como sociedad, que las circunstancias y los contextos capaz nos han hecho un poco violentos y han hecho que en el fútbol lo tomemos como excusa para drenar tanto lo peor como lo mejor de nuestras emociones. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a mis compañeros que son abogados que están acá, es que ya tienen experiencia en el mundo del fútbol, es, vamos a tocar esa línea gris de, ok, no está pasando en los estadios, no es responsabilidad directa de los clubes, se ven grupos de aficionados, entonces se encuentran en un peaje y se revienten a golpes que ojalá no termine en una situación más lamentable aún, pero ¿qué podemos hacer y si tiene alguna responsabilidad el club en este tipo de acciones y qué podría hacer de repente para que no ocurran estas cosas de nuevo? Sí, el club no tiene ninguna responsabilidad, ni la Liga de Fútbol tiene ninguna responsabilidad. Tiene responsabilidad el Estado y el Estado tiene que meter a los agresores presos, tiene que meterlos presos, así como se lo estoy diciendo, y a los agredidos, a las víctimas, tiene que ponerlos directamente a declarar contra los agresores y además a las víctimas tienen que buscar su remedio a través de la vía civil para que le paguen los daños y perjuicios causados. Esa es la respuesta práctica que cualquier abogado en el mundo te daría. ¿Qué puede hacer el club? Más allá de las benditas campañas de concientización que no sirven para nada, en verdad el club debería investigar quiénes son estos hinchas y prohibirles la entrada al estadio. Además de eso, las barras deberían ser registradas, claramente saber quiénes son sus integrantes, claramente saber quiénes son todas las personas que las componen y trabajar en función de eso. Estoy viendo, ahorita más tarde vamos a hablar del caso del Estrasburgo. Una de las cosas que me voló la cabeza del Estrasburgo es que las protestas que ellos están haciendo contra su club las hacen a través de la Federación de Aficionados del Estrasburgo. Es decir, hay un ente a la que se suscriben las diferentes barras, los diferentes clanes dentro del Estrasburgo, que es el que lleva toda la cuestión de forma frontal. Es decir, tú tienes varios frentes, por ejemplo, como el Caracas le dicen, en otro, tengo 11 frentes, 12 frentes, 15 frentes, lo que sea, y todos esos están suscritos a un órgano mayor. Hay que empezar a ubicarlos, porque el tema es que cuando tú vas al estadio, y esto me lo explicaba alguien a mí algún momento que fue conmigo al estadio y me decía, era su primera vez en el estadio, y decía, es que esto es un lugar lleno de impunidad. O sea, tú puedes gritar aquí lo que sea y quién te va a decir quién. Puedes hacer aquí lo que sea y cómo te ubican. Porque el tema de las cámaras, todos esos temas son costosos y hay que implementarlo, hay que ir hacia allá. Pero mientras se hace esto, hay que empezar a buscar un modo de control y de poder ubicar a cada uno. Porque es que en la masa está la impunidad. Y mientras exista la impunidad y no exista castigo directo a los culpables, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. No puede haber directamente un trato de cariño frente a la violencia. No, yo lo repito, aquí es, y no saben todo el mundo que esta idea no es mía, aquí es paz a través de la fuerza. Y hablando también de medidas, me pareció curioso que en las redes sociales vi algo particular, algo curioso. En el partido de Sporting Cristal contra Carabobo, que se celebró esta misma semana por Copa Libertadores, alguien decía en las redes sociales que le fue informado por un grupo de fanáticos del Carabobo que hicieron en el estadio pasar a un grupo de hinchas de Sporting Cristal al frente de la sección
de donde estaban los hinchas de Carabobo para cambiarlos de sector. Si bien estaba la policía y si bien no pasó nada, afortunadamente, oye, equipo de fútbol, quien sea, ¿cómo se te va a ocurrir que en pleno estadio, ya estando las personas dentro, vas a cambiar a una hinchada de un sector a otro pasando por la hinchada rival? Si hubiese pasado algo, evidentemente Sporting Cristal en esa situación hubiese tenido que responder por lo que hubiese pasado, por lo que los hinchas hubiesen hecho. Afortunadamente, repito, no pasó nada, todo se llevó en calma, pero hay medidas básicas que se pueden cumplir. Hay cuestiones que se pueden evitar. Esto es una muestra de que no es la manera correcta de hacerlo, a pesar de que no pasó nada, ¿no? Pero hay medidas desde cómo entran, dónde salen, en dónde van a estar reunidos, qué hacer en caso de emergencia, en dónde tiene que estar la policía, en dónde tiene que estar la seguridad interna. Y oye, en este caso me parece que no se cumplieron y como no pasó nada, ok, no se habla de eso, pero es un ejemplo para darnos cuenta de que a pesar de que no pasó nada, hay que tomar ciertas situaciones en cuenta para evidentemente evitar esto, porque reitero, la responsabilidad al final va a ser del equipo. El que va a ser afectado va a ser el equipo, con multas, con puntos, con prohibiciones. Entonces, a pensarlo un poquito bien, porque oye, estas cuestiones de que se pueden evitar, al menos se puede intentar. Tampoco queríamos dejar pasar lo que sucedió en el último clásico entre Caracas y Táchira, que si bien pueden observar el fondo de nosotros, mis compañeros tienen la imagen de esta famosa pancarta o este famoso trapo de Homero y Bart Simpson, que el partido tuvo que ser detenido y no se iba a disputar hasta que no se retirara el trapo, ¿no? Por un tema de incitación al odio y de que capaz podría romper las políticas de transmisión de YouTube, ¿no? Así que nosotros tenemos también el trapo exhibido, así que si este video desaparece, vamos a ver si es así, si no es así. Pero bueno, también hay una delgada línea de hasta dónde se puede utilizar la imagen de un club o como para dar un mensaje. Yo me acuerdo que con la llegada de Keylor Navas a Argentina hicieron un trapo que era una locura, un trapo bastante grosero, y son cosas que se ven en el fútbol sudamericano, pero también se ven en el deporte, y hay que ver hasta dónde se puede llegar con esa línea de qué es agresión, qué no es agresión. Y bueno, ese caso particular también ocurrió dentro del clásico con el trapo del Caracas Fútbol Club. Sí, este es el trapo al que Brandon se refiere, es este que yo tengo aquí atrás. Lo pusimos deliberadamente a ver si YouTube también nos baja el video por el trapo, ¿no? No lo sé, se ve pequeñito, así que tampoco es que es un gran experimento de parte nuestra. Pero habiendo dicho esto, bueno, ¿qué les parece a ustedes este tema de la violencia? ¿Es el fan del fútbol violento? ¿No es violento en sí mismo? ¿Cómo responderían ustedes esta duda filosófica de hace 3.000, 4.000 años? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Ni hao ma. Vamos con un tema que está afectando a directamente la Liga de Fútbol China. Y no solo la Liga de Fútbol China, también la MLS. ¿Qué es lo que está pasando en la Liga de Fútbol China, Elenita, que nos vienes a traer el día de hoy? Amaños y apuestas dejan al fútbol de China debiendo puntos a ciertos equipos. Equipos de segunda división y de primera división empiezan esta nueva temporada, esta nueva campaña con puntos menos, y todo por casos de amaños de partidos, apuestas ilegales, sobornos, en definitiva, corrupción. Fíjense, 13 clubes están involucrados en amaños de partidos. 4 de la Liga 1, que es la segunda división, y 9 equipos de 16 clubes que conforman la primera división, la Superliga de China. En el caso de la primera división, miren, tenemos 9 clubes que empezaron el torneo con hasta, como digo, menos 10 puntos, allí va en la tabla. El equipo campeón, de hecho, el actual campeón de China, empieza esta temporada con 5 puntos menos. Y para hacer un resumen más o menos de cómo está la tabla, 4 equipos empiezan con 5 puntos menos, 2 equipos empiezan con 6 puntos menos, un equipo con 7 puntos menos y 2 equipos con 10 puntos menos. Todo esto por apuestas ilegales, por amaños de partidos, por arreglar los partidos. En fin, en China está pasando una corrupción que nunca antes se había visto, y no solamente de este año. Esto tiene incluso investigaciones del año 2012. Lo que pasa es que en los últimos años, en los últimos meses, se han dado ya las decisiones definitivas de estos casos. De hecho, hay personas en la cárcel, hay personas suspendidas de por vida de toda actividad deportiva, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero, ¿qué les parece a ustedes estas medidas de que un equipo comience incluso con 10 puntos menos en una temporada por amaños de partidos? Esta tabla yo nunca la había visto antes. Pues sí, Elenita, el amaño de partidos está llegando fuertemente a todos lados. Se veía venir, el mundo asiático de las apuestas es cada día más fuerte.
Leí en un libro una vez una frase que me encantó que decía, lo que es para los latinos y Occidente el alcohol, para el Oriente es las apuestas. Entonces imagínense ustedes el tema del consumo. Es impresionante y lo que más me impresiona, y yo creo que es un tema de imagen que me impresiona muchísimo, es que en China se haya reconocido este tipo de escándalo, donde hay políticos metidos y lo hayan decidido revelar, denunciar y meter preso, porque hay hasta 73 personas implicadas y hasta el expresidente de la Federación de Fútbol Chino. Entonces, me encanta. ¿Cómo lo voy a ver? Me encanta que los denuncien, me encanta que salga al ojo público. No solo eso, en MLS acaba de ocurrir esto con 2 jugadores, ya también lo voy a comentar dentro de un ratico, pero estamos viendo que las 2 superpotencias globales ahorita, como China y Estados Unidos, sin miedo a nada, salen y te dicen, sí, hay corrupción y la estamos persiguiendo. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Será que aquí no hay ese tipo de cuestiones? Porque nosotros hemos visto casos de amaño, pero la Federación de Fútbol dice algo. No. Todo se trata privadamente y se dice, ¿por qué la Superliga China sí lo dice? ¿Por qué la MLS sí lo dice? ¿Y por qué en Venezuela no se dice? Bueno, puede ser por la misma fragilidad del sistema, ¿no? Que no se hablan estas cosas en Venezuela y que en Venezuela hay mucho tabú para muchas cosas. Fíjate, Antonio, estabas diciendo una cosa, me pareció súper interesante y es que para los asiáticos veían, como veían el resto del mundo el licor, bueno, ellos también beben mucho y tienen una adicción por los juegos de azar sin generalizar, pero es muy grave. Ahora, yo estoy viendo un patrón que de verdad me está un poco cansando ya del fútbol y quiero, en vez de ver los problemas, va a ver qué soluciones proponemos, al menos desde acá, ¿no? Uno es justamente los 2 temas que vamos a hablar hoy y que estamos hablando hoy. Uno, los apuestas, los amaños. Fíjense que también en la MLS acaban de suspender de por vida 2 jugadores. Y el otro tema es la multipropiedad. Creo que el fútbol se está fijando en estas 2 cosas solo sobre la base del dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer de verdad para que ya estas situaciones empiecen a encarrilarse un poco y que empiecen a ser más hechos aislados a hechos sistemáticos? Ya veníamos advirtiendo de las consecuencias del espacio que le damos a las casas de apuestas en el fútbol. No solamente las aceptamos, sino que también las promovemos, pero allí estamos viendo que tanto así como se promueven, se están haciendo apuestas y se están haciendo este tipo de actividades en todo el mundo y que cada vez el fútbol se está viendo más manchado, ¿no? Y a mí me parece excelente. De eso estábamos hablando en el segmento anterior, que hacen faltas medidas ejemplares. Yo creo que este tipo de medidas son las que hacen que las personas que alguna vez llegaran a pensar si cometer otra vez estos actos delictivos, digan, ya va, yo quiero que a mí me pase esto que le pasó a esta persona, yo quiero que a mi equipo le quiten tantos puntos. Y me recuerda un poco lo que pasó con Ecuador, ¿no? Que inició las eliminatorias con -3, si mal no recuerdo. Bueno, deportivamente terminó clasificando de todos modos, pero me parece que son el tipo de medidas ejemplares que al final terminan doliendo para que no vuelvan a ocurrir las cosas. Y dentro de los reglamentos del fútbol son las medidas que se pueden tomar, pero la cuestión está en que en realidad se hagan, porque las condiciones están puestas para ello, las consecuencias están en los reglamentos, la cuestión es falta de voluntad para poder castigar estos hechos. Les quiero comentar que no solamente se trata de que hay quita de puntos, también hay multas económicas, la vieja y confiable. Esto va entre $47,000, evidentemente al cambio, a $150,000. Y además suspensiones de por vida, como ya comenté. Al menos 73 personas están suspendidas de por vida en el fútbol chino. Y no solamente eso, sino que el propio Estado chino ha tomado acciones en contra de ciertas personas. Y aquí quiero mencionarles unas cuantas. El expresidente de la federación, Chen Shuyuan, cadena perpetua desde el año 2024. ¿Por qué? Bueno, por darles indebidas ventajas a varios equipos. Había cuestiones allí en los ascensos, también castigaba, sancionaba árbitros. O sea, este presidente podía con todo. Y no solamente eso, sino que además aceptó sobornos por $11 millones. Y lo confesó. Es decir, esto es verdad y allí tiene su cadena perpetua. Otra persona implicada en esto, el exentrenador de la selección, Li Tie, prisión por 20 años, también por sobornos, por estar implicado en esta maraña de corrupción en el fútbol chino. No solamente el ex seleccionador, sino también el ex secretario general de la propia federación, nuevamente aceptar sobornos y por eso desde el año 2024 está cumpliendo 11 años de prisión. Hay otras personas, pero les dejo esta última. El exdirector del Departamento de Gestión de Árbitros, nada más y nada menos de árbitros. 6 años y medio de prisión para esta persona, también por cuestiones de sobornos. Bueno, aquí vemos que hay un entramado en toda esta situación, pero lo más importante y lo más curioso que quiero comentarles es cuáles fueron las medidas que se tomaron en China
para esto, porque aquí estamos hablando de medidas y medidas, pero ¿qué podemos hacer propiamente? ¿Qué se hizo en China? Bueno, hubo una campaña anticorrupción por parte del Estado, impulsada por el propio presidente de China, y no solamente eso, sino que la federación tomó mano dura en lo que estaban haciendo, y fíjense, en marzo del 2024, la federación contrató supervisores sociales. ¿Para qué? Estas eran sus actividades. Participar en la supervisión de las actividades del fútbol, solicitar la opinión pública del desarrollo del ecosistema futbolístico chino y supervisar el cumplimiento de la ley. ¿Cómo hacían esto? Bueno, y abrieron oportunidades para que las personas pudieran denunciar estos hechos, para que proporcionaran información válida, y no solamente eso, sino que iban a ser recompensadas por todas estas denuncias que hacían. Y si la información era muy valiosa, si la información daba con algo pero grandemente, así algo propio importante que llevara a la condenación de una persona, le iban a dar más beneficios aún, es decir, más recompensa, más dinero a estas personas que delataban, por así decirlo, evidentemente con pruebas. Y no solamente esto, sino que además el Estado chino, por la propia Televisión Central de China, emitió un documental de 4 episodios, demostrando todo este entramado de la corrupción, y de hecho el propio exseleccionador en pleno documental ofreció su disculpa. Meses después fue condenado a prisión porque evidentemente había muchas pruebas en su contra. Entonces, imagínense todo esto. No solamente a nivel federativo, que tienen suspensiones, que tienen quita de puntos, que tienen multas, sino que además se emitió hasta un documental con todo esto. ¿Qué les parece a ustedes estas medidas? Oye, ¿es proporcional a lo que estaba pasando? Porque al menos de las noticias se deja ver que la gente en China estaba en shock por todo esto. Están impactados por la cantidad de pruebas, por la cantidad de casos, por la cantidad de personas que están implicadas en esta trama tan grande de corrupción y que, oye, evidentemente afecta a la imagen del fútbol chino. ¿Qué les parece a ustedes estas medidas? Increíbles, espectaculares. Me encanta. Esto es lo que sucede cuando quieres resolver de verdad un problema. Todos se ponen a resolver el problema y se empiezan a dar pasos contundentes. Eso es lo que tienen que hacer. Contra el crimen no hay que tener piedad. Hay que ir contra él. Porque esa es la única forma de acabarlo. No acabarlo, porque es imposible. No lo vas a acabar nunca. Pero de reducirlo como tal. Y sí, los amaños de partidos son crimen. Yo quiero resumirles rápidamente qué es amañar un partido. De acuerdo al Comité Olímpico Internacional, bueno, el primera acción, y repetirlo, ya lo hemos dicho en varios programas, es amañar, es alterar el resultado a través de obtener un beneficio tuyo o de algún familiar cercano, o de alguna persona cercana a ti. Básicamente perder, ganar, dejarse meter un gol, sacarse una tarjeta amarilla, una roja, etcétera, a cambio de un beneficio para ti o alguien cercano a ti. La segunda es la complicidad, saber que existe amaño y no relatar nada. La tercera es revelar información confidencial. Básicamente, si algún jugador revela que alguien está lesionado, que alguien tiene algún problema, que no va a poder participar en el partido, que va a participar de alguna manera, eso también es amañar, porque estás dando información sensible que puede hacer que se pueda apostar en el partido. Y finalmente, amañar es apostar en tu propia competencia, en tu propio equipo, en tu propio deporte. En unos Juegos Olímpicos, amañar no es solo tu propio deporte, es cualquier deporte, es todos los deportes, no puedes apostar en ninguno. Y cuando se trata de un deporte individual, fuera de Juegos Olímpicos, fuera de una competencia multicultural, es apostar en tu propia liga, apostar en tu propio deporte como tal. Y esto mismo fue lo que pasó en la MLS con los casos de estos jugadores, ya les voy a decir el nombre, Derrick Jones y Ya Yeboah, ambos nacidos en Ghana. En el caso de Derrick Jones, si bien él nació en Ghana, prácticamente vivió toda su vida en Estados Unidos, es más americano que ganés y hasta ha participado con la selección sub-23 de los Estados Unidos. Y Ya Yeboah, quienes fueron suspendidos de por vida. Y la MLS también lo publicó. Lo publica la Superliga China, lo publica la MLS. ¿Qué se trató? ¿Qué hicieron este par de jugadores? Bueno, este par de jugadores apostaron en sus propios partidos y en su propia liga. Y como ya les dije, apostar, simplemente apostar, es amaño de partido. Mucho más cuando lo haces en tu propia liga. Se descubrió que entre 2024 y 2025, cuando ellos están en el Columbus Crew, además apostaron a que, creo que era Derrick Jones, le sacaran una amarilla antes del final de la temporada, cosa que ocurrió y con la que ganaron dinero involucrándose ellos mismos. Una estafa totalmente de acuerdo a lo que indica el comunicado de la Major League Soccer. En el caso de Ya Yeboah,
dato interesante, muy interesante, ¿eh? Ya Yeboah, después de que fue suspendido en octubre del 2025 por la Liga MLS de forma preventiva, se fue a la Superliga de China. Así como se los estoy contando, ¿eh? Entonces, salieron de uno para otro. Estados Unidos, China. Castigos ejemplares. Público. ¿Y qué pasa con Venezuela? Eso es lo más interesante, lo público que se hace en estos casos. En China, hasta un documental por televisión abierta. En la MLS, el propio comisionado, de hecho, además del comunicado, dio unas palabras también denunciando que no se iba a permitir este tipo de actuaciones. Y yo creo que es importante dar la cara. Si bien no es algo en lo que esté implicada por lo menos la propia MLS como organización, pero son unos jugadores de su liga, oye, la persona representante tiene que salir y dar la cara. Decir, estos jugadores están implicados, se les abrió un procedimiento, este procedimiento finalmente se resultó esto, de que eran culpables, de que tenían que ser suspendidos y lo dijo como debe ser. Dar la cara, porque no se trata simplemente de sacar unas personas de un espectáculo, no, es un espectáculo que involucra fanáticos, que involucra equipos, que involucra todo un ecosistema en donde la gente tiene un gran interés. Y en vista de ese gran interés, oye, lo más interesante es salir, dar la cara, ser responsable con lo que se está haciendo. Y bueno, una muestra de las medidas que se pueden tomar, tenemos los ejemplos de la MLS y de China. Allí están unos ejemplos que son interesantes discutirlo, interesantes que se puedan aplicar en otras ligas, en otros deportes, porque maneras de hacer las cosas bien las hay. Muy bien, y con esto listo, ¿cuál es su opinión de lo ocurrido en estas situaciones? Bueno, déjenos esa opinión en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, sobre Fabrizio Romano y lo que se ha estado diciendo sobre este periodista en las redes. Here we go. Es una de las frases más populares en los últimos años en el mundo del fútbol. ¿Y quién la dice? Nada más y nada menos que el afamado periodista italiano Fabrizio Romano, persona que está hoy en el ojo del huracán porque una publicación de un diario francés soltó un montón de denuncias y un montón de cosas sobre el periodista, tanto desde años anteriores como desde unas versiones más recientes de cosas que han ocurrido, y estamos viendo la caída del Imperio Romano. ¿Qué está pasando con este italiano? Se le acusa de influencer en lugar de periodismo. Hay periodismo, es influencer, pueden convivir las dos en el mundo del fútbol. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar un poco, pero también queremos conocer tu comentario, así que cuéntanos cómo piensas tú sobre la situación. Vamos a comenzar arrancando de quién es Fabrizio Romano. Es un periodista italiano de 33 años de edad, nacido en Nápoles, que bueno, empezó desde los 19 años en el fútbol italiano a través de Sky Sports. También trabaja en The Guardian, en el medio inglés, un medio bastante, con una editorial un poco muy fuerte, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, ¿qué pasó? Porque Fabrizio Romano es tendencia y se volvió tendencia en las últimas semanas, y en específico durante la última semana. Y es que una publicación del diario francés L'Équipe dio muchísimos disparos en contra del italiano. ¿Y por qué? Porque el italiano en sus redes sociales hizo una publicidad en modo propagandístico a Arabia Saudita sobre un rol humanitario de Arabia Saudita, aunque él bien le puso que era una publicidad paga por parte del Estado saudí. Esto no cayó muy bien en la gente y el periodista Nick Harris soltó un fuerte artículo en contra del periodista italiano, donde soltó un poco de cosas y dijo un poco de verdades o no verdades, ya lo sabremos más adelante en el futuro, pero todos son supuestos hasta ahora, pero soltó un carpetazo sobre lo que ha hecho Fabrizio Romano y todos los errores en los que ha incurrido, que de hecho en este artículo mencionado habla de que el here we go o allá vamos ni siquiera pertenece al periodista italiano. Es periodista, es influencer, lo vamos a debatir ahora un poco más adelante. ¿Cómo han visto ustedes la situación y qué piensan al respecto? Bastante delicado si lo hablamos desde el tema periodístico, porque si por algo es conocido Fabricio Romano es porque normalmente cuando apunta un nuevo fichaje o habla de un posible fichaje, ese fichaje termina siendo real. Así que en cuanto a credibilidad, su credibilidad es muy alta en la fuente del fútbol. Pero ¿qué pasa cuando mezclas el periodismo con un tema de publicidad y de influencer? Pasa que la credibilidad pasa a un segundo plano, entonces la gente se puede empezar a
a preguntar, ¿esto es una publicidad paga? ¿Esto es una noticia porque está respondiendo a intereses de instituciones o intereses de agentes, intereses de jugadores? Así que hay una línea muy delgada por la que está transitando este periodista, que yo creo que es lo que se está cuestionando con todo este tema de la publicidad que hizo al Estado de Arabia Saudita. Mira, para mí más que todo me surgen preguntas, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el límite también para hacer este tipo de publicidades? Entendemos que esa es la onda, que hay periodistas, que hay influencers que aceptan hacer publicidades porque las plataformas le han dado esa ventaja. Pero ¿cuál es el límite? Cuando tenemos una publicidad de la que él ha hecho, pero también tenemos por otra parte reportes de Amnistía Internacional, reportes de Human Rights Watch, en donde declaran, donde dejan en evidencia la situación de Arabia Saudita, la situación de la discriminación contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, la situación de derechos humanos, la persecución contra políticos, la persecución contra personas que hacen denuncias por la violación de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Porque por una parte tenemos hechos, reportes de organizaciones internacionales, y por otra parte tenemos a una persona que tiene millones de seguidores y que le está dando una vista contraria a lo que dicen estas organizaciones internacionales. Que si bien menciona una cuenta de hecho de la ayuda humanitaria de Arabia Saudita que existe y que hace cuestiones, pero ¿cómo medimos eso? ¿Cuál es el límite para hacer una publicidad cuando tenemos a la espalda, cuando tenemos reportes, cuando tenemos una evidencia de que no es tan así como tú estás haciendo? Y además está haciendo visible esto a millones de personas que te siguen. Esa es mi pregunta. Además que aquí hay un tema principal con Arabia Saudita y el periodismo, ¿no? Y es el tema del periodista Khashoggi, que falleció, y de que hay muchas versiones, supuestas versiones de lo que ocurrió. Ninguna versión que ha calado de verdad en la gente, porque la gente no cree las versiones oficiales, ¿no? Entonces el periodista Khashoggi se dice que ocurrieron muchísimas cosas dentro de una embajada y que este periodista, que era de nacionalidad de Arabia Saudita, fue mutilado y le hicieron una serie de cuestiones a pedido de Arabia Saudita como tal, etcétera, etcétera. Entonces que ahora un periodista haga una publicidad prohumanitaria de Arabia Saudita se ve mal. Ese es el punto principal donde arranca la cuestión, ¿no? Y entonces vale la pena explicar aquí una cosa que existe, ¿no? Siempre pensamos que existen unas reglas a nivel legal y que esas son las únicas que hay que respetar. Y realmente hay más de un tipo de ordenamiento jurídico o más de un tipo de ordenamiento, ¿no? Tenemos en primer lugar las reglas legales, que son las que nos llevan a la cárcel o no, para decirlo así. Pero después hay un orden normativo, religioso, moral, etcétera, 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 de ética profesional que está allí. Y ahí es donde de repente Fabricio empieza a cruzar la línea y de repente le tiran un carpetazo diciendo que hizo un montón de cosas antiéticas más, no solo en la publicidad de Arabia Saudita, y sacan un montón de puntos que dicen que él hizo, que bueno, que es lo que Andrés nos va a explicar ahora. Bueno, comenzamos con esto de que la situación con la publicidad y la propaganda que le hizo Romano a Arabia Saudita fue la gota que derramó el vaso, al menos para Nick Harris, el periodista que escribió esto en el L'Equipe, que él empieza, hablando del carpetazo, le empieza a señalar una serie de cosas que hizo o supuestamente hizo el periodista italiano y empieza a cuestionarlas una a una. En la primera que puso, vamos a ponerlo en un orden, vamos como en cronológico hacia el pasado. La primera fue una publicación sobre un futbolista que falleció durante un terremoto en Siria, Christian Atsu, en 2023, donde Fabrizio Romano publicó que el jugador estaba bien, que había pasado la situación de emergencia de una buena manera, y días después se supo el fallecimiento del futbolista. O sea, no contrastó, no verificó la información, y por esto se le lanzó el periodista Nick Harris. Ahí también hablan sobre, esto salió desde Noruega y de Suecia también, que una empresa supuestamente contactó a varios equipos de fútbol de allá para promover los servicios de Fabrizio Romano, para publicar noticias de esos clubes a través de las cuentas de Fabrizio Romano, que él tiene más de 40 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Es un fenómeno, es una máquina de hacer contenido. Entonces él estaba cobrando hasta 1.000 euros por post, supuestamente, según lo que dicen medios noruegos y medios escandinavos. Y también hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención sobre este artículo de Nick Harris, que digo, esto es una locura, porque fue tan abajo
y escarbó hasta tan el comienzo o el supuesto comienzo de Fabrizio Romano que llama muchísimo la atención de que dicen que se robó el "Here we go", la frase más famosa de este periodista. Él dice que era de un amigo y que supuestamente Fabrizio Romano se la apropió o se la expropiese, como se diría aquí en Venezuela, para hacer algo un poquito más latinoamericano. Y además, otra de las tantas fue que supuestamente se hizo famoso Fabrizio Romano por una entrevista que hizo a una figura, una estrella en el Inter de Milán cuando él trabajaba en un medio pequeño que se llamaba FC Inters News, pero que supuestamente la entrevista fue inventada. Entonces como que le sacaron un carpetazo. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Eso quedará pues entre ellos dos y las acciones, las demandas que se hagan para ver quién tiene la razón, quién tiene la verdad. La verdad es que nos queda un punto por hablar y es rol de influencer versus rol del periodismo en el mundo deportivo. Fabrizio Romano, si especulamos que todo lo que está dicho acá tiene razón, vamos a ponerle la verdad. Hablando sobre la base de la hipótesis, es un influencer. Un influencer es una persona que crea contenido y que utiliza sus espacios para venderlo. Ahora, esto choca y contrasta mucho con el rol del periodista, porque el periodista vive en función de su credibilidad y el periodista indaga más, verifica y está para transmitir información de un canal. En cambio, el influencer, por otro caso, es la imagen, es la estrella y es el referente. Acá hay dos cosas distintas que se pueden complementar, por supuesto, que la llegada de las redes sociales le hizo muy bien al mundo para hacer una democratización de la información, pero también incurrimos en cosas como estas. Coincido con Andrés que el tema aquí va de contradicciones, porque si conociéramos a Fabricio Romano por hablar de fútbol, política, economía, no pasaría mucho, pero ¿qué es lo que nos acostumbra Fabricio Romano? Es hablar de fútbol. Así que rara vez él emite una opinión política o habla sobre algún país o estado y información que no tiene que ver relativamente con el fútbol. Así que yo creo que él lo sabe y yo creo que él por eso puso el hashtag #, precisamente porque no es algo que él investigó o no comparte y sabe que tiene su credibilidad en juego. Entonces yo creo que al hacer esto y opinar o promocionar algo que no es de su núcleo, allí es cuando empiezan las contradicciones, porque si fuese algo que fuese de interés propio, él lo hubiese investigado, él hubiese hecho una opinión más que una promoción, una información, y nos genera la pregunta, que es la que me hago yo. Entonces, ¿un periodista tiene prohibido monetizar? ¿Hasta dónde llega el punto del periodista y qué puede hacer o aprovechar de su influencia o de su imagen? Porque sí, él tiene más de 120 millones de seguidores si sumamos todas sus redes sociales y se lo ha ganado con su trabajo. Entonces, él no puede hacer uso de esa influencia o de ese público que se ha generado o de esa credibilidad para seguir trabajando. Es un dilema que me hago yo bastante y digo, bueno, se tiene que limitar solamente a hablar de fútbol y a escribir notas y dar bombazos por internet. Si se le atraviesa una oportunidad en la que puede generar ingresos para su futuro o para su familia, no podría hacerlo. Es como el típico jugador de fútbol fanático que le reclama al jugador de fútbol por cambiarse de equipo y no sentir el amor por la camiseta. Al final es su trabajo, pero si bien lo que está claro es que está en riesgo su credibilidad y la credibilidad para un periodista lo es todo. Yo creo que la pregunta está mal enfocada. La pregunta no es si no puedes cobrar por tu trabajo. Yo creo que la pregunta es hasta qué tan bajo vas a caer por cobrar dinero. Porque el problema aquí viene siendo lo que representa Arabia Saudita para el periodismo en este sentido. Que el gremio periodístico lo ve como una ofensa y por eso directamente le lanzaron un carpetazo revelando todas las cosas que está diciendo Andrés. El problema es que el periodista en general se siente ofendido viendo a otro de su gremio haciendo este tipo de cosas y a otro periodista importante como tal. Ya, todas las demás cosas que dijo Andrés, que salieron publicadas en el equipo, que dijo Nick Harry, mira, no sabemos si ocurrieron o no ocurrieron, esto es lo que está alegando una persona, ¿no? Pero lo de Arabia Saudita sí es un hecho. Y la pregunta es, y yo creo que no es solo en el tema del periodismo, ¿qué tan bajo vas a caer para ganar dinero? Y ese es el sentido, ¿dónde es el límite de tu ética, de tu dignidad? Y es dificilísimo, ¿no? Es dificilísimo porque el contexto de cada quien es tan distinto, pero estoy seguro que una persona como Fabrizio Romano, tan conocido, tal vez no necesite caer a esos niveles como tal. Diferente otro tipo de persona. Entonces, esto es un tema, nuevamente, como lo dije, está el ordenamiento legal y luego viene
este tema moral, este tema de ética, este tema religioso, estos temas que también regulan las relaciones humanas, lo queramos o no lo queramos. Y en este momento él está transgrediendo ese orden ético y moral de su profesión y allí, que no lo está transgrediendo, no puedo decir eso, que él está probablemente siendo criticado por esa situación que está en ese orden moral y ético a través de otras personas que lo ven como inmoral como tal. Cobrar, el periodismo, por supuesto, es una profesión, aunque por ejemplo en Venezuela se ve como un oficio, es una profesión. Ahora, el periodista no cobra por la información, cobra por el trabajo que realiza para buscar esa información, pero no posiciona la información para cobrar directamente por ella. Hay unos criterios éticos, morales, también el ordenamiento jurídico que nos dicen cómo publicar, qué hacer, cuándo algo es noticia, cuáles son los criterios de una noticia, etcétera. Acá, en lo que le están acusando es que él está usando sus medios para promocionar ciertas noticias, hasta unas no tan famosas, pero aprovechando de que él tiene una imagen, está explotando su marca personal, pero ahí es donde está la línea delgada y fina entre un influencer y un periodista. Un influencer no está atado a un código de ética, más allá de que en otros países que han hecho regulaciones para que no hagan cierto tipo de publicidades. El periodista también tiene espacios publicitarios para hacerlo, ¿no? Él decide qué marca entrar y no. El problema es cuando se está traficando con la información. Eso es lo que se le denuncia, en este caso, a este periodista. Él se define como periodista, no como influencer. Sí, yo quería agregar algo más, es que salió un tuit que me mandó ayer Andrés de que Fabrizio Romano está siendo investigado por la FIFA. Y esto, quiero aclarar ese tema. La FIFA no puede investigar a un periodista porque los periodistas no están bajo el paraguas de la FIFA como tal. Más allá de un torneo como un mundial, etcétera, etcétera. Estos periodistas ejercen la libre profesión. Y la FIFA simplemente puede regular a las personas que están bajo su paraguas, que son directivos, clubes, jugadores, árbitros, etcétera, agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante decirlo. Además, es importante decir que si se está investigando a alguien por la violación del secreto, por haberle dado información a Fabrizio Romano, que dudo que se esté haciendo, tendría que ser secreto que haya salido de la plataforma de la FIFA y tendría que comprobarse que esa información salió de esa plataforma. Y es muy difícil porque quienes le pasan la información a Fabrizio Romano son gerentes de equipo, personas conectadas, agentes, jugadores, todo este tipo de personas que tiene acceso directo a la información y que no tiene que utilizar medidas de FIFA o software o aplicaciones de FIFA para sacar esa información. Básicamente, son personas que ya manejan la información de por sí. Lo voy a explicar de forma más práctica, ¿no? Lo que pudiera ver la FIFA es si hay una filtración masiva de datos de su programa TMF, Transfer Matching System, donde se colocan las transferencias. Es decir, si un directivo agarró, descargó un contrato y le dio información de ese contrato a Fabrizio Romano. Ahora bien, ¿para qué un directivo así haría eso cuando ya tiene el contrato en la mano, antes incluso de subirlo al TMS y puede darle información directamente? ¿Y cómo la FIFA pudiera comprobar que no lo dijo porque él vio el contrato en físico, sino porque lo sacó del TMS? Ergo, es muy complicado eso que están diciendo de que hay una investigación de Fabrizio Romano vinculada a la FIFA. Se ve muy alado por los cabellos. Quería aclarar ese dato antes de terminar. Con esto listo, bueno, ¿cuál es su opinión de lo ocurrido con el periodista Fabrizio Romano? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al último tema del día de hoy. Imagínate que tu equipo de fútbol le está yendo bien en la temporada y a mitad de temporada viene otro equipo que es pariente de tu equipo y te quita tu entrenador y te quita tu mejor jugador. ¿Cómo te sentirías tú? Pues eso mismo es lo que ocurrió en el caso del Estrasburgo con el Chelsea. Imagínate nuevamente que tus padres te han hecho fan de un equipo del año 1906 como el Estrasburgo. Un equipo que fue primero alemán, luego francés, luego alemán y luego francés. Estamos hablando
antes de la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, luego durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial cuando vuelve a ser francés, con ideales muy franceses, ideales muy jacobinos, desde el punto de vista de preservar la república, el voto popular, el centralismo y todo lo que profesionaban los jacobinos. Imagínate que ese club ha sido campeón de la Liga una vez en el año 79, ha sido campeón de la Copa de Francia 3 veces, ha sido campeón de la Copa de la Liga de Francia 4 veces. Imagínate además que directamente viste cuando tu equipo en el año 2006 cayó a segunda división como el Estrasburgo y te decepcionaste, pero seguías allí porque tú eres un fan leal y luego de eso lo viste en 2010 caer a tercera división y en 2011 en virtud de unos directivos que hicieron las cosas mal quiebra y cae a quinta división, pero tú sigues allí, tú sigues apostando por tu equipo. Y luego tu equipo vuelve a cuarta, vuelve a tercera, vuelve a segunda, vuelve a primera división, empieza a irle bien, contratan un director técnico interesante que empieza a poner y en la temporada 24-25, la anterior temporada, te quedas a 3 puntos de Champions League. A 3 puntos de Champions League. Empieza esta temporada, el equipo empieza a rendir, pero resulta que tu equipo en el año 2023, es comprado por una compañía llamada Blueco, que fue la que compró el Chelsea en 2022. Y resulta que ellos dicen, no, aquí lo importante es el Chelsea, no el Estrasburgo. ¿Y sabes qué? Me llevo a tu técnico Liam Rossenior para cubrir la partida de Enzo Maresca y me llevo a tu capitán, Mamadou Sarr, senegalés, campeón de la Copa de África con Senegal, te llevo a tu central principal y me lo llevo para el Chelsea. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, como estos fans que empezaron las protestas. Y empezaron las protestas contra Blueco. Ojo, y el Chelsea también está protestando contra Blueco. No solo es el Estrasburgo, pero son razones distintas. En el caso del Estrasburgo empieza a quejarse, manda cartas, especialmente lo de Liam Rossenior, cuando le quitaron el técnico, ahí es que la protesta se intensifica. Y empiezan a mandar cartas al gobierno francés. Y dicen que la multipropiedad genera excesivo movimiento de jugadores entre estos equipos, idas y vueltas de un jugador que evade reglas francesas del deporte, que elude también normas que regulan el derecho al trabajo en el Reino Unido, que les transfieren jugadores clave y que además los reprimen y los censuran en el estadio y además hasta le quitan el técnico. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentirías tú si ese fuera tu equipo? Si ese fuera Boca, River, Nacional, Botafogo. Ah, no, Botafogo es uno de los que está metido en este tema. Bueno, ya empezamos a entender por qué sí está llegando a Sudamérica este tema. Y entonces, ¿qué han hecho los fans? Han empezado protestas y han empezado a sacar carteles. Y los carteles se los han censurado en los estadios. Entonces han empezado a hacer silencio. Hacen 5 minutos de silencio. Pero no solo eso. A veces el equipo mete un gol y ellos en vez de celebrar se voltean. Por el otro lado, el Chelsea está protestando la mala administración de Blueco porque a pesar de que ganaron el Mundial, esta temporada no les ha ido como ellos esperaban y han empezado también las protestas contra Blueco. ¿Qué es Blueco? Blueco es un fondo de inversiones que es dueño de ambos equipos, donde los fanáticos del Estrasburgo, y para terminar y darle la palabra a mis compañeros, sienten que su equipo para Blueco no le importa nada y que simplemente es un equipo que alimenta al Chelsea, que solo existe y su mero propósito de existir es alimentar al Chelsea. Y ahí es donde está el problema, porque entonces es donde la multipropiedad no le importa tu equipo, sino el equipo que ellos quieran en el momento que ellos quieran. ¿Cómo quedas tú entonces como fan? Justamente, ¿no? Entonces es un conflicto de intereses que los primeros afectados son los hinchas y los fútbol y las ligas de los diferentes países. Justamente estabas hablando y estaba esperando que terminaras para comentar lo del caso de Botafogo con el Olympique Lyon, que empezaron a pasar los jugadores después de la espectacular campaña que tuvo Botafogo, que quedó campeón de la Copa Libertadores con un venezolano ahí presente. Después van al Mundial de Clubes, hacen tremendo Mundial de Clubes
y después empiezan a llevarse los jugadores al Lyon, a vendérselos, a dárselos de acá para allá. Hubo una crisis, en Brasil se hablaba muchísimo, al final terminaron saliendo jugadores a otros equipos, pero para sanear economías de sus diferentes clubes. Entonces, ¿quiénes son los principales perjudicados? Por supuesto, los hinchas de cada club, los hinchas, los aficionados de cada club que tienen, que no quieren verse inmiscuidos en este conflicto de intereses de que hoy mi club está buenísimo, está haciendo las cosas muy bien y de repente puede caer en desgracia porque al otro club o a los otros clubes del dueño de esta multipropiedad, entonces le dio por estar jugando, moviendo las fichas o moviendo el dinero y simplemente tu club pasa un día de la gloria o el otro día la pena. Es algo muy lamentable. Y sobre todo cuando hay un sentimiento de pertenencia, ¿no? De querer a tu equipo, de lo territorial incluso, porque, oye, afecta bastante. Y como están viendo los fanáticos, aquí hemos hablado de las consecuencias de la multipropiedad, ya tenemos varios episodios sobre eso, hablamos también sobre el Pachuca y el León, en el caso del Mundial de Clubes, pero desde el punto del fanático, el fanático está viendo su equipo como un mero centro de entrenamiento. Entonces tengo este equipo en donde me puedo llevar los jugadores, me puedo llevar el entrenador si quiero, y entonces el equipo que sí me importa, a ese sí le voy a dar lo que estoy cosiendo acá. Y otra de las cuestiones también importantes a tomar en cuenta es si decide entonces esta compañía dejar el Chelsea, si no quiere invertir más en ese equipo, hay un efecto dominó también que puede implicar también la pérdida o consecuencias negativas para los equipos que forman parte de este sistema. Y el fanático no quiere eso, el fanático va a querer lo mejor para su equipo, pero ¿cómo lo haces si estás siendo la alimentación para otro y tú estás quedando de último lugar, prácticamente para la persona que debería ser también tu objeto principal? Lo que están haciendo los fanáticos, mira, me parece sensacional. Que hagan silencios durante el estadio, que no celebren los goles, que intenten meter sus pancartas y se las prohíban, pero están organizados y están demostrando el sentimiento que tienen en contra de esto, porque también son afectados. No se trata ya de una mera transacción de jugadores, de una mera transacción de, bueno, me llevo este entrenador para otro equipo, sino que estás afectando propiamente y directamente al mayor interesado de ese equipo, que es el fanático, que es el que le da vida, que es el que va al estadio, es el que apoya. Entonces, ¿cómo tú le vas a pagar a esa persona? De esta manera. Bueno, ahí están las consecuencias que estamos viendo en las protestas que me parecen además bastante interesantes. La multipropiedad genera una dinámica de equipo principal y equipos secundarios. Y lamentablemente, ¿qué mensaje le envías a los equipos secundarios? Que tu equipo tiene un techo, que por más que se esfuerce y por más que le vaya bien, capaz las aspiraciones de ir a una Champions League o de ir a una Europa League se pueden ver reducidas porque tu equipo pasa a cumplir la función de una cantera para el equipo principal y es lo que está viendo el Estrasburgo. Y es lamentable porque hay conflictos de intereses, obviamente, y se está pasando por encima la historia del club, el recorrido, la identidad de esa gente, y que para esa gente no es un equipo secundario, para esa gente es el equipo de su ciudad, es el equipo que han seguido generación tras generación. Así que hacer todo esto y verlo como un equipo satélite al Chelsea y que todos los otros clubes sean órbitas y que surjan de alimentación para el Chelsea Football Club, que en este caso toma el rol de equipo principal, la verdad es que es bastante lamentable porque envía el mensaje claro. Tu equipo está destinado para favorecer a esta otra institución. Más de allá no puedes aspirar salvo un milagro, pero en lo que ese club empiece a hacer las cosas bien, va a ser desmantelado. Han dicho tantas cosas, todas, que quisiera hablar de todas. Primero, mencionar que lo que la Superliga no pudo lograr, que era básicamente acabar con los equipos pequeños y mantener una élite de equipos grandes y ya, lo está logrando la multipropiedad. Y contra esto los fans se pronunciaron contra la Superliga. Es hora de que los fans empiecen también a pronunciar contra la multipropiedad, porque la verdad es que los organismos rectores del fútbol, más allá de la integridad de su competición, no quieren profundizar el tema de la multipropiedad. Esto es lo que nos han dicho en varias charlas. Y no los quieren profundizar por una razón. Y es que, primero, el ambiente no es homogéneo, es heterogéneo. Es decir, la multipropiedad se presenta en muchos tipos de fórmulas. La fórmula Blue Coat es un tipo de fórmula, la fórmula del Manchester United y Niza es otro tipo de fórmula, la forma del Pachuca y León es otra fórmula, la forma del Botafogo León y hay otro equipo que no me acuerdo cuál es el nombre, es otra fórmula. Y como no son iguales, se les hace difícil meterse en este tema y lo han querido excluir, ¿no? Ese es el primer asunto. Vamos a aterrizar esta situación en números y ver por qué se le está dando mayor prioridad y por qué no lo decimos nosotros al Chelsea sobre al Racing de Estrasburgo. Y es que en la última temporada el Chelsea fue el segundo equipo de la Premier que más dinero gastó en fichajes con
314 millones de euros. Entonces la prioridad obviamente está hacia ese lado en un año que hubo transferencias inéditas y récords inéditos de dinero. Entonces vemos que la Premier League fue la liga que más gastó con 2.370 millones y la Ligue 1, que estamos hablando justamente, apenas gastó 483 millones. Obviamente quieren agrandar aún más a un grande y están dejando la prioridad y la distribución económica es totalmente desigual. Bien, habiendo dicho esto, yo quiero volver a resaltar el tema de la falta de regulación, porque yo quería centrar este video en ese punto. Y es que las MCO están creciendo, pero están matando el fútbol local. Nuevamente, repito, lo que generaba la Superliga, esa frustración de la que habla Brandon, Elena, de que seas un club alimentador y que nunca vayas a tener esperanzas de llegar lejos. Entonces, ¿quién le toca regular esto? ¿Le toca regularlo a la FIFA? Veamos, claro, sí, como dice Andrés el dato que dio, como el Chelsea produce más, el Chelsea es el que recibe más. Porque eso es lo que me importa en mi fondo de inversión. Resulta y acontece, señores, que cuando usted está en una empresa de entretenimiento que vive del público, porque si usted no tiene público, sus derechos de televisión no valen lo que valen, su marketing no vale lo que vale, su camiseta no vale lo que vale, sus sponsors no pagan lo que usted quiere que paguen, usted se debe al público, en primer lugar. Y si usted no le va a importar el público, entonces aténgase a las consecuencias. Porque el público en el entretenimiento es lo más importante. Y ser transparente frente a tu público, ser y proteger los intereses de tu público. Tu público no es solo un mero fan del que tú te aprovechas como hacen los políticos, que les gusta tratar a la gente como ovejita. Ellos van a hacer lo que yo diga que ellos van a hacer con mi publicidad y mi cuestión. No. La gente no es idiota. La gente sabe bien. Entonces, usted tiene que tener una deliberada acción con su público. Entonces, cuando vino la Superliga, empezamos con este tema en el fútbol de que los fanáticos tienen que tener una voz. Y entonces le empezaron a abrir voces en los equipos, en la FIFA. ¿Y a dónde ha llegado eso? A ningún lado llegó. Esos comités de fanáticos, sí, hablen ahí, pero no los escuchamos en verdad. Esto es una mera mostrar de que hacemos algo por el público. No, hay que inclusivamente estar con el público, conectar con el público. De eso se trata este tema. Y el tema se trata de quién lo debe regular. ¿Y quién lo debe regular? La FIFA. Complicado para la FIFA, los estados. Eso es lo que piden los fanáticos de Estrasburgo, que los estados empiecen a regular. Y aquí voy a entrar en el último punto, y es que muchas veces el deporte es cultural. Es un acervo cultural, es un bien cultural, es un símbolo de quién eres tú. El equipo de tu región muchas veces te representa en tu ciudadanía. En Venezuela pasa con los equipos de béisbol, son culturales. Tú naces y tienes un equipo de béisbol, o te lo van a imponer, o tú lo vas a encontrar en virtud de lo que quieran tus padres. A mí no me gusta el béisbol, pero yo soy de los Leones del Caracas. Discúlpenme, soy así. Eso pasa con el Boca, eso pasa con River, eso pasa con Flamengo, con Corinthians, con Nacional, con Emelec, con el Racing de Estrasburgo, con el propio Chelsea. Y tenemos que respetar también los acervos culturales. Entonces, la multipropiedad se está volviendo... Es verdad que tiene muchas ventajas para los clubes. Sí, puedo traer mejores jugadores, puedo pagar más barato, puedo despedir escalonadamente jugadores, puedo hacer todo eso. Perfecto, para ti es una maravilla. ¿Y para los demás, lo que estás haciendo? Entonces, en mi opinión, después de todo este monólogo, me disculpan, oye, creo que tiene que ser revisado. ¿Cuáles son sus opiniones? Déjenos en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como semana a semana nos acompañan, gracias, se los agradecemos un montón por dedicarnos un poquito de su tiempo. Si les gustó este programa, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó mucho este programa, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho al deporte, Elena Mondaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. También estuvo trabajando con ustedes el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima. Y por supuesto estuvo con nosotros el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Uruguay, Brandon Buquet. Gracias por escucharnos, nos vemos. Y por supuesto este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Gracias. Chao. Esto es el precio del deporte.